Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El ministerio, la palabra de Dios corra y sea glorificada, presenta al hermano victorioso, discípulo de Cristo, Ricardo Méndez Chong, con un mensaje de la palabra de Dios. Dios le bendiga abundantemente. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 17, la palabra de Dios dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Quiero tratar el tema importante: hacer la voluntad de Dios para permanecer para siempre. Queremos permanecer para siempre, hay que hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la forma en la cual Dios quiere que nosotros nos desenvolvemos aquí en esta tierra, porque la voluntad de Dios es una voluntad buena que trae verdaderamente beneficios a nuestra vida. Es una voluntad que nos va a guiar a pasos agradables, porque la voluntad de Dios es agradable, pero también nos va a guiar a una forma perfecta de obtener las cosas y vivir de acuerdo a los principios correctos. Romanos 12:2 lo podemos encontrar, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero tenemos que tener presente algo que nos indica la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Ahí tenemos claramente que no tenemos que estar metidos tanto en las cosas de este mundo, sino que tenemos que buscar las cosas que le agradan a Dios, y para eso tenemos que buscar la forma correcta en el cual nuestra vida pueda avanzar, buscar y dar pasos firmes de confianza en la creencia del Dios Todopoderoso, acercándonos a Él, buscando la ayuda, buscando misericordia, buscando perdón y limpieza de vida, para que nosotros podamos vivir de acuerdo a las enseñanzas que Dios quiere. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que entender claramente lo que nos da la palabra de Dios en Romanos 12:2, a no conformarnos a este siglo. Hay que transformar nuestro entendimiento, no la forma de entender y comprender, la forma en la cual Dios sabe que tenemos que vivir. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina de Dios. San Juan 7:17. Cuando nosotros tenemos ese deseo de conocer lo que Dios quiere, vamos a ver verdaderamente el conocimiento de Dios, y vamos a tener presente que la doctrina de Dios es una doctrina verdaderamente agradable y que nos da las formas de satisfacción. El que hace la voluntad de Dios es considerado como un hermano, hermana, madre de Cristo. San Marcos 3:35. Cuando nosotros damos pasos de fe y confianza en Cristo Jesús, buscando el amor y la gracia de Jesucristo, buscando su ayuda y su perdón, entonces Dios nos va a tratar en una forma en la cual es una persona que va a ser como si fuera un hermano, hermana y madre de Cristo. San Marcos 3:35. Tenemos que ser siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Efesios 6:6. Cuando nosotros vamos al Señor y Él nos transforma, nos va a dar verdaderamente las indicaciones para que seamos siervos de Cristo, no siervos de personas, sino siervos de Cristo, de aquel que murió por nosotros, aquel que vino a esta tierra para dar su vida, para que nosotros comprendamos
y aceptemos ese gran amor de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El que hace la voluntad va a permanecer para siempre. No podemos tener la voluntad de Dios como si fuera algo poco, sino al contrario, es importante en nuestra vida hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es dar gracias en todo para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Estamos dándole gracias a Dios por todo, en todo lo que nos pasa. Nuestra vida tiene que ser agradecido. Dios, estamos dando esa forma de agradecimiento a Dios en Cristo Jesús. Entonces, es lo que quiere Dios. Porque Dios, cuando nosotros estamos caminando, haciendo lo que Él quiere, vamos a ver que todas las cosas van a ayudarnos a un bien. Romanos 8:28. Todas las cosas a los que aman a Dios les va a ayudar a bien. Cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nuestra vida entonces va a tener el bien que nosotros necesitamos, porque hay cosas que a lo mejor no entendemos y no comprendemos, pero Dios en su santa y bendita voluntad va a hacer que nos ayude en bien. Esto está en Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Somos llamados en el propósito de Dios, entonces todas las cosas van a ser para un bien. La voluntad de Dios también la podemos entender que es nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 3, 4, 5 y 6. Ahí está, hacer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es para nuestro bien, es hacer bien, para callar la ignorancia de los hombres insensatos. 1 de Pedro 2:15. Muchas personas insensatas, personas que no entienden las cosas de Dios, ni quieren verdaderamente obedecer a Dios, pero cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a hacer callar esa ignorancia de las personas, porque están ignorando el poder de Dios y las escrituras, y no entienden eso. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios estará con nosotros, pero si nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios, entonces sí debemos preocuparnos, porque el no hacer la voluntad de Dios será una forma en la cual vamos a tener muchas cosas que nos van a traer decepción y desagrado. Y además de todo lo que menciona la palabra de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. San Mateo 7, 21 al 23. Ahí está claramente que si queremos estar verdaderamente en el reino de los cielos, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, gozando en esa paz por una eternidad, entonces tenemos que hacer la voluntad de Dios, importante para nuestra vida. No podemos vivir en una forma que ignoremos lo que Dios quiere que hagamos, porque cuando nos ignoramos lo que Dios quiere que hagamos, entonces vamos a tener una palabra dura de parte de Dios, porque estamos en la maldad, estamos en las cosas que no le agradan a Dios, y no hacer la voluntad de Dios nos va a llevar a rumbos equivocados. Acerquémonos a Dios y Él se acercará a nosotros y nos enseñará para que hagamos su santa y bendita voluntad y permanecer para siempre. Por eso, si en este momento tu vida
necesita de Dios, entrega tu vida a Jesús y Él te salvará y te ayudará. Ora a Dios. Padre Celestial, reconozco que necesito de su amor. Me arrepiento de todo pecado, de toda maldad que he cometido. Perdóname. Acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida, y en su nombre ayúdame a hacer tu voluntad. Quiero orar por todos aquellos que están buscando más de la ayuda del Señor. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias. Gracias, Señor, por tu gran amor. Presento a cada uno de los que están orando para que la gracia poderosa, maravillosa del Espíritu Santo llene sus vidas, trayendo ayuda, fortaleza, guía, Padre. Dale, Señor, la victoria sobre todo asunto, que ellos puedan vivir de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, tu mano en la vida de ellos, y sean bendecidos, sean sanos de cualquier enfermedad. Suple sus necesidades. Ayúdalos a avanzar, Padre, con paso firme de confianza y fe en ti. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pido y te doy gracias. Amén. Sigue adelante, confiando en el Señor, recordando lo que dice la palabra de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que Dios les bendiga abundantemente siempre.